agitando el escenario, sobre todo de los políticos, a portas de un año electoral y de una elección que la vamos a vivir en el 2017 ya. ¿Cuál es el criterio y la opinión que tienes al respecto? A ver, este año, según el propio Correa ha dicho, va a ser difícil y el próximo año va a ser peor. Esto en un año electoral como va a ser el próximo año definitivamente no favorece al gobierno. ¿Por qué el año difícil? El año difícil, el gobierno le echa la culpa a la baja del petróleo, lo cual es cierto, pero en cierta medida también. Le echa la culpa a que no tenemos moneda propia y que estamos con el dólar, y que los demás países pues lo que hacen es devaluar, lo que estaban oyendo los radioescuchas hace 10 minutos atrás, y que esto pues en definitiva perjudica al comercio del país, que tiene que tener pues un dólar, tiene que vender en dólares, y ese dólar se ha apreciado, lo cual también es, digo, parcialmente verdad. Pero la verdad de fondo es que no ha habido la previsión suficiente en el gobierno para, en la época de las vacas gordas, ahorrar y tener el dinero suficiente para afrontar la escasez o la crisis en los días en que estos se presenten. En la época de las vacas flacas. En la época de las vacas flacas, así es. El ejemplo bíblico se ha repetido aquí en el Ecuador, es decir, el gobierno, no las personas, el gobierno ha gastado a manos llenas en programas sociales, efectivamente en programas sociales, pero quizás en programas sociales ineficientes, que no han llegado a quien debería haber llegado. Entonces, el resultado de eso es una dilapidación de fondos públicos ineficientes. El gobierno, no solamente este gobierno, todos los gobiernos generalmente son ineficientes, y para muestra basta un botón. Hace pocos días leía en una revista internacional de prestigio que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es el gobierno con el cual se comparan las cosas, las Fuerzas Armadas estadounidenses, para comprar un vulgar servicio higiénico que en cualquier almacén Home Depot cuesta pues $50, a las Fuerzas Armadas estadounidenses le cuesta como 400. ¿Y por qué la diferencia? Por todo el papeleo y la burocracia que tienen que hacer para comprar, más algunos gastos escondidos que tienen que haber, porque entre 50 y 400, la diferencia de $350 es bastante. Entonces, los gobiernos, y retomando la idea, no son pues de lo más eficientes en el manejo de sus recursos, como somos las personas normalmente, las personas particulares. El jefe de familia, la ama de casa, cuida efectivamente su dinero y vea que ese dinero esté totalmente bien gastado. No sucede esto en el gobierno, y aquí tenemos parcialmente las consecuencias. ¿Qué va a pasar? Hoy en los periódicos ya se habla de la industria de la construcción, que se ha visto reducida en su masa de construcción, y la industria de la construcción mueve millones y es una industria importante en sus actividades. En sus actividades, ¿por qué? Primero, es intensiva en el manejo de mano de obra. Segundo, mueve todo lo que son cerámicas, cemento, arena, madera, materiales de construcción, que todo esto son rubros que inciden. Si toda la industria de la construcción tiene un bajón, todo el empleo, las materias primas que se utilizan en la industria de construcción, lógicamente que también van a bajar, y esto va a perjudicar al Producto Interno Bruto. Ese es el panorama como veo las cosas. Y frente a no esto, muy halagüeño, por cierto. Así es. Y frente a esto, el gobierno le ha apostado a que todos nos sacrifiquemos, ha aplicado salvaguardias,
ahora habla de eliminación de los subsidios, sobre todo al sector industrial. En el criterio de ellos esto no va a influir en los costos finales porque es ínfimo, apenas 1%. Ha apostado también el gobierno a eliminación de otro tipo de subsidios. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ok, nos sacrificamos todo, pero ¿cuál es el sacrificio del Estado? Porque si se eliminan los subsidios, eso va a significar que ya el gobierno no va a invertir en importar más. Pero si va a servir para el gasto, para el despilfarro, entonces, ¿cuál es el beneficio? Es que ahí hay un problema, está bien, Gina, pero el problema es que ahí hay un problema conceptual. Ya. El problema conceptual es que este gobierno no va a bajar el costo social. Y para el gobierno el costo social no es solamente el beneficio del subsidio al buen vivir y a los pobres, etcétera, etcétera, sino también a la burocracia. Este, por concepto, es un gobierno controlador excesivo, es un gobierno regulador excesivo, y entonces para controlar, para regular, necesita personas que controlen y regulen. Esas personas que controlen y regulen no son de otro partido, sino de Alianza País, porque tienen que estar afín al pensamiento del propio gobierno. Entonces, el sacrificio que va a ser dado por todos los demás, menos por el gobierno y menos por Alianza País, por esta visión conceptual que se tiene. Entonces, yo no veo que el presidente Correa haya dicho en algún momento dado que la burocracia se va a recortar. Sí, que han habido $3,000 menos en recortes del presupuesto del Estado, pero eso no afecta a nadie porque eran proyectos que se han suprimido. O sea, no es plata que ha entrado y que se va a gastar en otra cosa, simplemente es plata que no va a entrar y que plata como no va a entrar, no la voy a gastar. Entonces no ha habido realmente un sacrificio del Estado en ese sentido. En cuanto a los subsidios, el presidente se mata diciendo, y lo vi en una reproducción parcial de la sabatina, que era el comité empresarial el que le había pedido la eliminación de los subsidios. Sí, claro, la eliminación de los subsidios, para utilizar un término de moda, transparenta la economía de un país, porque se hace efectivamente al costo real. Pero ¿cuál es ese tema? Si quitamos los subsidios, obviamente el industrial, el comerciante, también va a tener que pagar más. Por eso el comerciante va a tener que trasladar efectivamente ese costo que antes dejaba de pagar al consumidor final. Entonces estamos transparentando la economía del país. Pero sí, generando inflación también. Correcto, estamos generando inflación y estamos viendo que los precios van a subir, que es inflación. Pero el presidente lo que quiere es el lado bueno. No, ustedes me pidieron, entonces aquí les quito el subsidio, pero no les doy también lo que me piden, que es efectivamente trasladar al consumidor la parte que dejo de pagar del subsidio, ¿no? Entonces tampoco estamos en una ecuación igual, paritaria para las partes intervinientes. Se dice que el peor enemigo de un socialista es el burgués que tienen adentro. Y eso implica de que ha habido excesos en el gasto, inclusive de medios suntuarios. Por ejemplo, el hecho de tener 2 aviones, de tener vehículos blindados y que todos los ministerios tengan carros nuevos, etcétera, etcétera, el mismo modelo, 4x4. Veía que en otros países, para corregir las crisis, por ejemplo, se ha obligado a que en Francia, François Hollande ha obligado a que todos los ministros y funcionarios de cierto nivel concurran a sus oficinas o en sus propios medios o en los autobuses, que se eliminen una serie de gastos superfluos. ¿Por qué en Ecuador no se puede aplicar esa misma ecuación? Bueno, volvemos otra vez al tema, es un problema de orden conceptual. Pero este no es un gobierno socialista. Pero es un problema conceptual, pues, es decir, porque el presidente dice, muy bien, si yo soy el presidente y yo tengo que tener la responsabilidad del Estado, yo para trasladarme de un lugar a otro tengo que trasladarme cómodamente y tengo que trasladarme por un medio seguro. Para trasladarme por un medio seguro, si me voy por tierra, pues necesito un carro blindado para que no me peguen un tiro.
¿no? Y necesito pues policías para moverme de un lado a otro que me, comillas, custodien, ¿no? Entonces es también un problema conceptual. Yo creo, de mi memoria, que este presidente es el que más guardia ha tenido en todos los presidentes. Yo recuerdo Febres Cordero, que están atacados, el propio Borja, Sixto Durán Ballén, el propio Abdalá. Se movían en carros, efectivamente, y había una pequeña dotación de policías que lo cuidaban, pero no de la magnitud con que tenemos aquí, en que se hacen los traslados presidenciales, ¿no? Ahora, otro tema, se dice que la fortaleza de Correa se debe a la debilidad de la oposición, o a tal miedo que incluso ha tenido, que recién ahora, casi a los 9 años recién, comienzan por ahí a sacar sus narices y a decir: estamos vivos, estamos presentes. ¿Es cierto esto? Yo sí creo también, porque en las redes sociales, a pesar de que las uso poco, pero me mandan pues correos y igual está obligado, doctor. Igual está obligado no verlo, a pesar de que uno no participe en esta historia. En las redes sociales, digo, pues se ve la cantidad de memes y fotos trucadas, pues, en las cuales se burlan de Correa como blanco. Se lo critica, pues... Como que se le está perdiendo el respeto, ¿no? Se le ha perdido el miedo al presidente Correa. Si ustedes más o menos recordarán, pues, en los 4 o 5 primeros años de gobierno, era impensable que en las redes sociales saliera algo, alguna mofa, alguna burla, algún meme criticando a Correa, ¿no? ¿Verdad? Ahora es cuestión de prácticamente todos los días, ¿no? Yo no soy muy seguidor de redes sociales, pero es prácticamente todos los días que en mayor o menor cantidad todos o la mayoría de los que tenemos teléfonos celulares, pues recibimos estas cosas. Y sin embargo de aquello... ahora, la oposición, que era el otro tema. La oposición, efectivamente no hay en este momento una oposición fuerte en el país. Hay pensamiento fuerte individual en el país, pero no hay una oposición, para decirlo de otra manera, una oposición unida que haga frente al gobierno. Entonces, para mí, anticipándome un poco, para mí, ¿qué es lo que va a pasar? El próximo año es de elecciones, no hay un opositor fuerte del gobierno, no hay una oposición unida. Para mí es muy probable que venga lo que los políticos llaman un outsider, como lo fue el propio Correa y como lo fue el Lucio Gutiérrez, que salgan por ahí inesperadamente y ellos capten el asunto. Porque, por ejemplo, Pachacuti, siendo de izquierda, Pachacuti no está... o el sector indígena no está unido. Entre Pachacuti y la CONAIE hay división, tienen división. La propia izquierda no está unida. El MPD, ¿dónde lo ubicamos? ¿En la derecha o centro derecha? Ubíquelo en la centro derecha o en la derecha, pero Lazo no ha aglutinado una oposición fuerte. Es decir, ¿por qué cree usted que ocurre eso? ¿Por qué la resistencia? Por el canibalismo político. Así es, porque cada uno quiere ser rey. Claro. Y entonces, fíjese usted que en un país, y ese es el pensamiento cultural latinoamericano, me refiero, en un país como Venezuela, donde la gran mayoría de venezolanos, no, de acuerdo con las estadísticas, no está de acuerdo con el gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, hay 3 o 4 o 5 o 6 candidatos presidenciales. Ahí está el fracaso de Capriles, López que está preso, y quizás López es el hombre que pueda aglutinar en este momento por su calidad de víctima. Sí, pero algún momento va a tener que salir. Ahora, pese a lo que dice, lo que estamos haciendo, este diagnóstico, Ignacio, ¿cómo explicarse de que el presidente, pese a toda la crisis, a los memes, a las redes sociales, tiene 69% de aceptación? ¿O es manipulación? Esa para mí es una buena pregunta. Y yo no tengo la respuesta. No soy cientista, no soy politólogo, soy un hombre que lee los periódicos y está
usualmente bien informado, como dicen los periodistas, pero más allá de, y uso mi sentido común, pero más allá de eso no podría decirle, porque efectivamente para mí hay una contradicción, porque si existen en las redes sociales las críticas al presidente, ¿cómo es que el presidente tiene según las encuestas, 60% de aceptación, ¿no, verdad? Ahora, las encuestas van variando, ¿no? Y varían de una semana a otra. El próximo año, a estas alturas del partido, quisiera ver si todavía se conserva ese 60%, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el doctor Ignacio Vidal Maspón.